Y la palabra de Dios nos dice en el libro de Génesis capítulo 1, versículo 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias del campo, y en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Argumentos que usan para apoyar la doctrina de la Trinidad. Muchos se han quedado varados en este versículo sin conocer el tenor de todo el texto y sus contextos. Por tanto, se necesita para esto tener un estudio con la idea y el propósito de sacar la verdad de la palabra de Dios. ¿Cómo y dónde fue creada la doctrina de la Trinidad? Desde que Jesús inició su ministerio y empezó a hacer milagros naturales y declaraba ser Dios. Levantó una revolución en los religiosos de aquel momento, que se consideraban en ser los más teólogos y sabios, y que dominaban muy bien los asuntos religiosos y que eran muy políticos. Estos creyeron que ellos tenían la razón y no entendieron quién realmente era Jesús. Jesús no tuvo problemas con que estos se levanten contra él. Él simplemente afirma quién es él, crean o no lo crean. Encontramos la palabra secta y partidos religiosos en el tiempo de Jesús. Había un grupo llamado los fariseos. Eran los más creídos, santos, puritanos y apegados a la ley. Eran muy estrictos, poniendo cargas sobre la gente que ellos ni con el dedo las querían tocar. Jesús los llamó hipócritas. ¿Qué es lo que creían los fariseos? Creían que Dios es uno, creían en la resurrección, creían en ángeles y creían también en la inmortalidad del alma. Bueno, como ellos creían que Dios es uno, entonces para ellos Jesús era un impostor. Si ellos hubieran sido trinitarios o dualistas, no era un problema. Ya ellos estaban pensando, la segunda persona anda por acá. Pero el problema estaba que ellos eran asiduos creyentes en la unicidad de Dios. Y esto les parecía que Jesús era un blasfemo, porque siendo hombre decía que era Dios. Porque ellos no entendieron el misterio de la piedad, que Dios fue manifestado en carne. Los saduceos era el segundo grupo. Los saduceos creían que Dios es uno. No creían en resurrección ni en ángeles, ni en la mortalidad del alma. Eran enemigos de Jesús. Los escribas era una sociedad de escribanos quienes tenían la tarea de hacer todos los escritos sagrados y se habían organizado como un grupo religioso y se lleva muy bien con los fariseos. Por eso Jesús los asocia, le dice escribas y fariseos, hipócritas. ¿Por qué? Decían que aman a Dios y no conocen a Dios. Estaban los herodianos. Los herodianos eran un grupo de religiosos, pero más políticos, al servicio de Herodes y de los invasores de Israel. Estos grupos eran enemigos entre sí, pero para atacar a Jesús se unían y se ponían de acuerdo y hacían a un lado sus diferencias. Así hacen la gente. Cuando tienen algo que atacar, todos se vuelven amigos, aunque no se lleven bien para el ataque. Pero notamos que Jesús tuvo la victoria en medio de todo eso. Después de la muerte de Jesús, quedan un poco satisfechos que ya no está aquel que los fastidiaba y que públicamente los desafiaba. Ahora la lucha era por exterminar a sus seguidores y que dejen de predicar, adorarlo y hacer milagros en el nombre de Jesús y que dejen de llamarlo Señor, mucho menos Dios. La pregunta de todos era, ¿quién era ese Jesús?
que aún muerto dicen que hace milagros y que sus seguidores están resignados a seguirle a pesar de la persecución y que están dispuestos aún a ir hasta la muerte por lo que creen que es Jesús. Esa decisión y determinación significa realmente mucho. Entonces hay que prohibirles que prediquen en el nombre de Jesús. Pueden predicar cualquier cosa, menos el nombre de Jesús. La confusión de los teólogos y religiosos. ¿Quién es este Jesús?, decían. ¿Profeta? No. Y que aún muerto hace milagros. Y tanta gente decidida a ser sus testigos. Y que van creciendo como fuego en brasa. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que echar a la cárcel y presos a todos los que predican ese mensaje. Y los echaron a la cárcel. Los azotaban, los amenazaban. A muchos los mataban. Pero el mensaje seguía con más fuerza. Están invadiendo todo el territorio del Imperio Romano. Y todo el que se entrega a Jesús se reconoce y le llaman Señor. Y ya no adoran al César. Esa era la discusión que había en la calle. Un segundo Dios no es, porque eso es imposible, decían. Dios es uno, y uno es su nombre. Su deidad no la comparte con nadie, y Él es todopoderoso, no necesita ayudantes. Eso era lo que la gente argumentaba, porque eran celosos de su Dios. Lo único es que no conocían los misterios, no conocían el plan de Dios. Hasta aquí no había ni la idea siquiera de una dualidad de dioses, ni mucho menos de una Trinidad. Los fariseos eran religiosos, perversos, pero hasta ahí no habían llegado, de poner a otro Dios a la par de su Dios, o igual a su Dios. Hasta allí, ese extremo, no habían llegado, porque sabían que eso era lo peor que podía haber. Me decía un hebreo, cuando estuve allá en Israel, me decía él, nosotros podemos insultar a Dios con las palabras mayores que hay en el mundo, y sabemos que Dios nos perdona. Pero ponerle otro Dios a la par, eso Dios no lo perdona a nadie, porque es una blasfemia. Así que entonces, de lo que nosotros nos cuidamos es de estar creyendo en otro Dios. Allá por el año 200 después de Jesucristo, crearon los religiosos una idea, la doctrina de la triunidad. Esta doctrina de la triunidad dice que Dios sigue siendo uno, pero en tres. Y eran tres, pero en uno. Sinceramente, yo creo que eso no le resulta matemáticamente. ¿Cómo puede haber uno en tres y tres en uno? Si es uno, es uno. Y si son tres. Pero no puede haber tres en uno y uno en tres. Eso trajo discusión, que hubo muertos y tremendas riñas. Había muchos buenos hombres en estas discusiones, como Orígenes, Eusebio y otros. Cuando Constantino llegó al trono del imperio, se encontró con tres corrientes fuertes dentro del gobierno, y Roma estaba para convertirse supuestamente al cristianismo, porque ya no había qué hacer con los cristianos. Y el propósito no era de entregarse a Jesucristo, sino era de fingir con tal de meterse dentro de la iglesia y de esta manera confundir a los creyentes y luego desarticular a la membresía. Eso lo hizo y lo logró. Por eso ve usted ahora tantos creyendo en la misma doctrina de Roma y dicen son evangélicos, uniéndose con el catolicismo, y les da lo mismo ir a misa como ir a un culto. Les da lo mismo estar en un rezo como en un culto. Sinceramente no saben ni dónde tienen su derecha ni dónde está su izquierda. ¿Cuál sería la doctrina oficial? Constantino propuso un concilio para unificar una creencia oficial en las corrientes doctrinales. Este fue el primer concilio de Nicea en Constantinopla en el año 325 después de Jesucristo. Aquí fue donde el discurso de Atanasio convenció al Senado romano y a Constantino, que había de tres personas divinas,
eran tres personas distintas. El Padre es uno, el Hijo es otro, y que hay un pájaro en medio de los dos, lo cual le llaman espíritu. Pero realmente no son tres personas, son dos personas y un pájaro. El Padre es la primera persona, Jesús la segunda persona, y el Espíritu la tercera persona, quien da vida al Padre y al Hijo, que trabajan en una perfecta unidad, con una misma mente y un mismo parecer. ¿Cuál es la necesidad de que hayan tres personas iguales? ¿Cuál es la necesidad de que hayan tres personas idénticas, que trabajan lo mismo, piensan lo mismo, hacen lo mismo? ¿Para qué entonces? El cuadro de la divina providencia está reflejado en esa doctrina, que los trinitarios han botado el cuadro, pero en la mente les ha quedado bien grabado, y usted oye, hasta aquí en esta radio, vienen y predican y dicen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y empiezan a leer. ¿De dónde traen eso? De Roma. Y ahí salieron, y salieron con toda esa vestidura todavía. Hay unos versículos tomados para apoyar la doctrina de la Trinidad. En muchas ocasiones, los estudiosos de la Biblia no toman en cuenta el texto, sino solo apoyados en un versículo, fundamentan doctrinas, lo cual está fuera de las reglas hermenéuticas. La hermenéutica nos enseña que no se puede establecer doctrina en un versículo, en un pasaje aislado, en salmos, ni en proverbios, ni en parábolas, sino aquellas corrientes doctrinales que surgen a través de toda la Biblia. Por tanto, el cuadro nos detalla que no cuadra según la Biblia. Se debe de indagar el texto con su contexto, antetextos, pasajes paralelos, referencias y su apoyo en toda la Biblia. Las grandes doctrinas aparecen en el libro de Génesis, surcando toda la Biblia hasta Apocalipsis. Los doctores, que así se llaman doctores en la Trinidad, al no encontrar el apoyo bíblico, abiertamente y convincente, fidedigno, entonces dejan insatisfacción en sus oyentes y inconformes porque no tienen un apoyo bíblico. Si usted, amigo oyente, tiene una Biblia, busque en su concordancia la palabra Trinidad, a ver si la va a encontrar en la Biblia. Busque en un diccionario qué significa la Trinidad y le va a decir que es una doctrina católica. Y algunos usan Mateo 28:19. De tal manera que entonces la gente termina inconforme, que la Trinidad es un dogma, y al fin termina diciendo que la Trinidad es un misterio. Si es un misterio, ¿por qué hablan tanto de ella? Misterio es lo que está oculto, misterio es lo que no se conoce, misterio es lo que no ha sido revelado. Y si no ha sido revelado, está oculto. ¿Por qué argumentan tanto? Pero no tienen apoyo bíblico. Argumento de apoyo a la Trinidad, a esa doctrina. La historia del cristianismo dice, la doctrina de la Trinidad tiene cerca de 2000 años de estar predicándose. Hasta aquí no ha habido hombre ni concilios que la puedan definir. Por tanto, sigue siendo un misterio desconocido. Un argumento que la Trinidad es como un huevo, con cáscara, clara y yema. ¿Cuántos huevos son? Es uno. Entonces, ¿quién ha dicho que eso se parece a la Trinidad? Sinceramente, es humillante ver los argumentos que usan. Y también argumentan que el hombre es espíritu, alma y cuerpo. Eso representa la Trinidad. ¿Cuántos hombres son? Uno. Si al hombre le falta el espíritu, ya no es un hombre, es un cadáver, es un muerto. Entonces, todo lo compone a un ser. También usan el misterio del agua. El agua es H2O, que significa que tiene hidrógeno, oxígeno y es líquido. Entonces ahí están tres cosas que forman el agua. Y entonces eso dice, parece la Trinidad. Argumentos.
También usan el argumento, el matrimonio, que está marido y mujer, son uno, pero siguen siendo dos. Es distinto la situación. Como los hermanos, somos uno, un cuerpo, y seguimos siendo diferentes individuos. Pobres argumentos. Que la Trinidad es un misterio que se cree por la fe. Y algunos con lo que consuelan a la gente es, hermanos, aquí no podemos explicar la Trinidad. Cuando lleguemos al cielo, allá la vamos a ver. Sinceramente, yo creo que eso es el último consuelo que le dan a la gente. ¿Y qué es lo que van a ver? Isaías dice que vio un trono y a uno sentado. Juan el apóstol también dice que vio un trono y a uno sentado. También en el libro de Reyes el profeta Micaías también dice, vi un trono y a uno sentado. ¿Dónde están los otros dos entonces? En la mente de la gente que se trajo el cuadro que le llaman la divina providencia. Ahí lo anda en la cabeza todavía. Que la Trinidad es un misterio que se cree por la fe. Este es el argumento. Esto es para apaciguar las inquietudes de sus seguidores. La fe no es ciega. La fe no puede estar puesta en el vacío. Tiene que estar fundamentada en algo satisfactorio que el Espíritu Santo mismo lo dé. Como es misterio, no se puede comprender, dicen. Como es un misterio, pero eso significa que son ministros irresponsables, que no tienen responsabilidad por el destino eterno de las almas, sino que enseñan doctrinas antibíblicas, erróneas, traídas de otro lado. Escuchaba, o tengo un libro de un doctor en los Estados Unidos que habla de la Trinidad. Y él dice que al principio solo eran dos. Solamente estaba el Padre y el Espíritu Santo, dice él. Y que estos dos se querían tanto y se amaban tanto que hasta tuvieron un hijo. Sinceramente es una blasfemia. Dice que el Padre y el Espíritu Santo tuvieron un hijo, a quien le llamaron Jesús, a quien es la segunda persona. Otro predicador por televisión decía a los oyentes, la doctrina de la Trinidad es bella, lástima que no la podemos detallar. Es un misterio inexplicable, decía. Pero les voy a dar un ejemplo. La Trinidad es así, como una vaca negra, come monte verde y echa leche blanca. ¿Cómo sacamos ese misterio, decía él? ¿Cómo sacamos ese misterio? Que la vaca es negra, come monte verde y echa leche blanca. No lo podemos detallar. Así es la Trinidad. Imagínense hasta dónde llega, que compara la Trinidad con una vaca negra. Sencillamente, ¿por qué? Porque no hay argumentos bíblicos. Tienen que ir a cualquier cosa, sin temor de Dios en su corazón, sin temer a la palabra del Señor. Pero la Biblia nos dice que no hay más que un Dios, un solo Dios, todopoderoso, que no necesita ayuda y que gracias a Dios nos ha dado a conocer su nombre.